Bueno, inicio de nuevo la presentación. Bueno, esta charla, su nombre es un poco llamativo, quería hacer que llamase la atención, veo que hay bastante gente, así que bueno, algo ha funcionado. Este título es el mismo nombre que tiene un libro de Steve Krug, que es una iniciación sobre la experiencia de usuario muy interesante, que bueno, si queréis acercaros a este mundo, pues es un libro de verdad que es muy recomendable. Joder. Vale, lo que vamos a ver es, desde el punto de vista de experiencia de usuario, cómo resolver problemas como desarrolladores. Muchas veces todo esto nos suena un poco ajeno, etcétera, pero vosotros cuando desarrolláis cambios evolutivos o un nuevo componente, etcétera, podéis detectar y encontrar problemas y soluciones a problemas de experiencia de usuario. Y bueno, esto va un poco de eso, que después de esta charla entendáis un poco mejor cómo son los usuarios, cómo interactúan con las interfaces que creáis y cómo, bueno, entender cuáles son los posibles problemas y las soluciones. Bueno, me presento un poco, me llamo Sergio Llorente, trabajo actualmente en modelos de tecnología, tengo más de 15 años de desarrollo en tecnologías web, sobre todo en CMS, o sea, como Braco, Drupal y WordPress. Estuve 5 años trabajando en Reino Unido, también como desarrollador web de diferentes empresas. Y bueno, siempre me ha gustado el tema de la experiencia de usuario, el cómo interactúa el humano con la máquina, y siempre me ha parecido muy interesante. Entonces, bueno, hice un máster de experiencia de usuario y conversión para intentar capacitarme un poquito más. Vale, he dividido la charla en 5 puntos. Lo primero es la introducción de conceptos, entender un poco qué es experiencia de usuario, user interface, el diseño de interacción, un poquito cositas así básicas para que luego todo vaya rodando mejor. El segundo es el mundo ideal de mundos de Newbie, que luego realmente no existe, que es cómo os deberían dar los desarrolladores, bueno, cómo nos deberían dar los desarrolladores los diseños, pero que en la vida realmente no se hace. Para entender luego cómo funcionan mejor los usuarios. Un momentito, si te lo bajas un poquito más. Vale, sí, igual no parpadear. De acuerdo. Ahora un poco más, mejor, sí. Ahí. En el punto 3 vamos a ver cómo son los usuarios, cómo interactúan con nuestras interfaces para interiorizar y empatizar cómo trabajan y cómo mejorar su experiencia de usuario. En el cuarto bloque os voy a dar una serie de consejos sobre cómo mejorar la experiencia de usuario. Y en el quinto, pues una serie de preguntas, si queréis. Vale, introducción y conceptos. ¿Qué es la experiencia de usuario? No hay una respuesta para esto, hay un montón de explicaciones y un montón de definiciones, y a mí esta es la que más me gusta. ¿Qué es eso? La experiencia de usuario es la manera en la que el usuario percibe, siente e interactúa con un servicio. Yo lo voy a llamar producto digital, me lo vais a ir más veces. Producto digital es una web, una aplicación, una intranet, en general, un producto digital que se consume a través de una pantalla. Y eso son las sensaciones que percibe el usuario de ese producto digital. Vale, ¿para qué sirve la experiencia de usuario? Realmente cuando diseñamos con experiencia de usuario en mente, se deben cumplir estas 4 metas. 1, que sea útil, que resuelva un problema al usuario. Si un usuario quiere buscar algo en una web, tiene que poder de una manera sencilla. ¿Cómo lo haríamos? Pues poniendo un buscador útil, que funcione. Debe ser sencillo. Debemos guiar al usuario hacia la meta que quiere conseguir. Si, por ejemplo, tenemos 2 tipos de usuarios, unos, digamos, más orientado a cliente y otro a stakeholder, pues el contenido debe ir un poco dimensionado hacia esos 2 tipos. La siguiente debe ser transparente. Hay que eliminar todo lo superfluo y dejar solo lo realmente interesante. Hay que hacer un ejercicio para eliminar y limpiar todo lo que no nos sirva y dejar solo lo que realmente nuestros usuarios quieren. Y el cuarto, a todo el mundo nos gusta algo atractivo. Una chica atractiva, un chico atractivo, pues con nuestras interfaces igual. Tiene que ser algo que lo veas y digas, me apetece continuar siguiendo esta web. Si tienes una web mal construida, con espaciados escalonados y cosas así, sensaciones de no me gusta mucho, y normalmente se suele salir antes de la web. Se trata de mantener a nuestro usuario dentro de la web. ¿Por qué es importante pensar en el usuario? Pues, por ejemplo, es que me hace mucha gracia el de las escaleras. El diseño ha primado a la utilidad.
Se ha puesto una moqueta pues, con un patrón muy determinado, pero colocado en unas escaleras, al usuario le da una sensación de vértigo, de no sé dónde voy a poner el pie y es muy probable que me caiga. Este ejemplo es igual. No han pensado realmente en la utilidad. Han puesto el asidero para coger la puerta sobre la cerradura. Entonces, invalida la cerradura. Entonces, no han pensado en la utilidad. Y en el tercer ejemplo, un mal espaciado y una mala elección de caracteres hace un juego de palabras bastante chungo, que es Kids Exchange, cuando es Kids Exchange. Entonces, o sea, hay que tener cuidado con este tipo de detalles, que son una tontería, pero que pueden afectar a nuestro producto digital. Vale, un poco de nomenclatura básica. Vamos a empezar de lo más pequeño a lo más grande. Entonces, el diseño visual es todo aquello relacionado con colores, fuentes, el espaciado que hay entre los elementos, por ejemplo, en un botón, el espaciado que hay arriba, abajo, izquierda, derecha, si está redondeado el borde, etc. Todo eso es la parte visual. Luego está el diseño de interacción. El diseño de interacción es cómo nuestro usuario interacciona con esos elementos. Por ejemplo, si un enlace y se abre un pop-up, o si es una pregunta frecuente y se despliega hacia abajo, eso es el diseño de interacción. También hay que tenerlo en cuenta. Esos dos diseños, el visual y el de interacción, unifican al diseño de interface, al UI. Entonces, esto lo que hace es generar una serie de componentes que juntos tienen una cierta cohesión y tienen cierto sentido. Y luego ya, englobando a todo, está la experiencia de usuario, que de lo que se trata es de satisfacción sobre el usuario. Entonces, nosotros podemos tener un montón de elementos de UI, un botón, un slider, etc. Pero si luego no están colocados en el sitio correcto, o están muy pegados unos a los otros, o una cosa se superpone sobre otra, no van a funcionar como deberían. Y esto es lo que resuelve la experiencia de usuario. Para dejarlo más claro, esta es la diferencia entre UX y UI. Estas botellas de ketchup, ambas tienen UI. O sea, son dos botellas, físicamente están creadas. Tienen un diseño visual con una etiqueta, con una forma, etc. Pero una es más útil que la otra. Esta segunda, al ser un fluido poco denso, es mejor que el bote esté boca abajo para que luego sea más fácil de usar y luego la boca esté limpia, etc. Y este ejemplo también es muy claro. Tenemos aquí un diseño que visualmente tiene cierto sentido, pero que luego en la vida real nos puede sacar un ojo. Entonces no nos vale. Entonces, quiero que entendáis la diferencia entre UI, que es algo visual, algo bonito, pero que luego no es UX. UX es algo útil, algo funcional, algo que dé una buena experiencia. Vale, esto es lo que realmente en un mundo ideal todo desarrollador debería tener cuando recibe un kit de diseño o os dice, no, quiero que hagáis este sitio web, quiero que hagáis esta intranet, quiero que hagáis esta aplicación web. Pues deberíais recibir algo que parte de este proceso. Hay más procesos, pero bueno, este es uno de los principales, que se llama Design Thinking. Este es el primer ejercicio que hace todo equipo de experiencia de usuario. Se empieza por empatizar. Se trata un poco de investigar sobre los usuarios. ¿Qué tipo de usuarios? ¿Qué edad tienen? ¿Qué rango de edad? ¿Qué rango económico tienen? Tienes que entender un poco cuáles son sus... Porque no es lo mismo diseñar una web para mayores de 50 años que para adolescentes. No es igual, no tiene nada que ver. Entonces, una vez entendido cuáles son los problemas y cuáles son nuestros usuarios, lo siguiente es definir. Entonces, tenemos que sintetizar todo eso que hemos hecho en el análisis previo, sintetizarlo y hacer una forma homogénea para luego generar ideas. Y una vez con estas ideas, en equipo, es muy importante que sea en equipo porque yo puedo tener una percepción determinada, pero está sesgada por mi cultura, por mi edad, etc. Entonces, cuanto más gente esté alrededor y entiendan diferentes puntos de vista, mejor va a ser esa ideación. Entonces, con esas ideas se generan prototipos. Un prototipo es algo pues como un sketch, o sea, hacéis unas líneas, por ejemplo, una imagen sería un recuadro con una X, eso es una imagen. Eso es un prototipo, no tiene nada que ver con el diseño, se trata de colocar los elementos para entender cómo esa interface va a funcionar. Y una vez hecho ese prototipo, que puede ser de bajo nivel o de alto nivel, se testea. Esto
es antes de desarrollo. O sea, esto es un proceso previo. Y con estos prototipos, insisto, se testea. Entonces se lleva a usuarios reales, más o menos de los rangos de edades que hemos percibido, que hemos detectado durante la fase de empatizado y de definición, y se les enseña el prototipo. Ellos prueban, interactúan, se les hace una serie de preguntas para ver cómo ha funcionado esa tarea. Pues, por ejemplo, se les puede preguntar, este sería el resultado final de un prototipado detallado de alto nivel. Entonces se le podría preguntar en la fase de testeo al usuario, crea un nuevo pago por Bizum. Esto es una aplicación financiera, esto es un prototipado de bajo nivel, no hay colores, no hay, digamos, nada así súper visual, pero sí que tiene todos los elementos que necesitamos. Entonces, en esta fase previa al desarrollo se pueden detectar problemas. Si el usuario tarda mucho tiempo en hacer una tarea, hay algo que no funciona. Habrá que cambiar los textos, habrá que cambiar la posición de los elementos, habrá que hacer algo. Y hecho todo este trabajo, cuando ya la satisfacción del usuario es buena, se debería pasar a desarrollo. Entonces, todo este trabajo es previo al desarrollo. Y el resultado final debería ser este. Es un UI kit. Es todos los elementos que pueden aparecer en la web, se usan, o sea, se diseñan y se explica cuál es su tipo de interacción, qué tipo de animación va a tener cada cosa, etc. O sea, un documento muy detallado sobre cómo va a ser la interface. Y la otra, al menos, si nunca veis un UI kit completo, deberíais tener una guía de estilos. Es algo más básico. Bueno, cómo se van a ver los encabezados, los colores, tipografías, etc. Esto sería como un nivel más básico. El UI kit sería lo siguiente. Y el nivel superior sería llegar a ese UI kit con todo el prototipado, testing, etcétera, hecho. Pero los sistemas de diseño y las guías de estilo son como un unicornio. Por suerte, cada vez más empresas lo entienden y cada vez lo vais a ver más. Cada vez vais a ver más sistemas de diseño, templates completos. Es algo bueno, porque a la hora de desarrollar nos resulta muchísimo más cómodo. Vale, como muchas veces... Bueno, voy a intentar hablar lo más alto posible. Como os he explicado, no siempre tenéis acceso a esos prototipos, a esos diseños completos. Entonces, os voy a explicar un poco cómo interaccionan los usuarios, cómo interactuamos nosotros, los usuarios, con las interfaces que creamos. Insisto, un producto digital, aplicaciones, intranets, sitios web, etc. Vale. Os voy a pedir una pequeña ayuda. Quiero que entréis en esta web un minutito para que veáis un poco lo que es una mala experiencia de usuario. Este sitio web, tranquilo, no os va a robar bitcoins ni nada de eso, no hay problema. Lo que va a hacer es un compendio de malas prácticas de experiencia de usuario. Es una web que está hecha mal adrede, pero es muy interesante, es muy gracioso porque vais a ver que es muy... Muchas gracias. Vais a ver que es un poco tedioso. O sea, vosotros mismos os vais a dar cuenta de que es un poco fatigoso. De hecho, hay que seguir una serie de pasos hasta el final, rellenar un formulario, etc. Y se tarda como unos 6 minutos y lo hacéis rápido. O sea, es terrible. Vale. No veo que me habéis hecho caso, muchas gracias. Vale, de lo que va es, seguro que os ha pasado por la cabeza esta palabra, frustración. Intentáis hacer algo, pero al final no funciona. O intentáis coger algo y, ahí va, no, o hace otra cosa que no era la que esperabais. Pues entonces, de lo que se trata todo esto es de evitar la frustración del usuario. Cuanto más feliz esté vuestro usuario, más tiempo se va a quedar en vuestro producto digital y más posibilidades va a tener de que pida algo por un formulario, o que compre, o que pida información, etc. Vale, los usuarios, nuestro cerebro tiene tendencia a usar patrones. Y bueno, hay en torno a 21 patrones de diseño detectados, más o menos. Yo os he puesto 9 por no hacer esto eterno, pero bueno, son un poco, para que os hagáis una idea de cómo funciona nuestro cerebro. Una es la ley que habla de la memoria de trabajo.
Esto se aplica, por ejemplo, a un menú. Un menú desplegable de más de 7 opciones le va a resultar al usuario muy complicado acordarse de esas opciones. Entonces, siempre se tiene que ir por más menos 2. Entonces, un menú desplegable o un menú lateral no debería tener más de entre 5 y 9 opciones. Si más, ya estáis complicando al usuario, porque tiene que memorizar muchas más cosas. Entonces, hay que intentar evitar esos menús muy largos, porque si no, o sea, se va a perder el usuario. Si necesitáis, por lo que sea, muchos menús, igual hay que replantearlo, moverlo a otro sitio, llamarlo de otra manera, pero hacer menús estos gigantes pues no funciona. Vale, la siguiente es la ley de Hick. Esta básicamente es... ¿Sí? Un poquito más alto, por favor. Vale. A ver, un poquito de agua, a ver si... Vale, la segunda es la ley de Hick. La ley de Hick básicamente lo que nos dice es cuantos menos elementos haya, más fácil es la decisión, o viceversa. Cuantos más elementos haya en nuestra interface, más difícil va a ser, porque va a tener que escanear todos, entenderlos, y en ese sentido, y cuando ya tenga una vista general, va a tomar una decisión. Si en vez de 50 elementos tiene 10, siempre va a ser mucho más rápido, entonces su satisfacción va a ser mayor. La siguiente es la ley de Jacob. Esto básicamente es no reinventes la rueda. Si un buscador lo usáis todos los días, como es un buscador, lo tenéis todos muy claro. No reinventéis la rueda. No lo hagáis como, pues ahora voy a poner un botón rojo que haga no sé qué. No, simplemente tenéis que seguir cómo lo hacen otros, porque el usuario es perezoso. Nuestro cerebro no intenta buscar algo similar, algo que ya exista, y luego va a intentar usar ese mismo patrón. Entonces, no reinventar la rueda. El siguiente es el efecto de posición serie. Este básicamente es más fácil para el usuario recordar el primer elemento y el último elemento de una serie. Esto, por ejemplo, se aplica a... Imaginarte que tenéis un encabezado, un contenido y luego un botón, un call to action, una llamada a la acción. Pues se va a quedar, si lo diseñáis bien, se va a quedar con el encabezado, por ejemplo, formulario para... envíanos... contacta si quieres una prueba gratis. El texto explicativo si queréis y el botón de llamada a la acción. El usuario se va a quedar con el primer elemento y con el último. Entonces va a asociar ese llamada a la acción con el mensaje que estáis intentando transmitir. La siguiente es la ley de proximidad. Elementos contiguos separados se entienden como una unidad. Por eso hablamos de las secciones. Cuando tenéis secciones, el espaciado es importante, porque así el usuario entiende que esta es una sección y esta otra. Si las juntáis demasiado, el usuario va a intentar entender que es todo un conjunto. Entonces, el espaciado es muy importante. Hay que darle espacio a las cosas para que tengan un concepto general separado uno del otro. La siguiente ley es la ley de conexión uniforme. Esto tiene que ver con el diseño general, con el UI. Si todos los elementos son consistentes entre todas las pantallas, al usuario va a tener una sensación más fácil de interactuar, porque va a entender que es un botón desde el principio, que es un desplegable, que es un párrafo, que es un enlace, etc. Si sois consistentes, vuestra aplicación va a ser mucho más interesante, más rica y más útil para el usuario. La siguiente es el efecto estético. Esto es lo que os he dicho. Nuestro cerebro está diseñado para encontrar la belleza, la simetría, etc. Entonces, cuanto más estético, cuanto más bonito sea vuestro diseño, mejor para el usuario, más felicidad va a tener. El siguiente es el efecto de tendencia a meta. Esto, por ejemplo, se puede aplicar a los buscadores. Si vosotros tenéis un buscador con autocompletado, intentar que los resultados se aproximen lo más arriba posible. Si el usuario empieza a escribir, hacer alguna función Ajax o lo que sea, para que empiece a colocar los elementos más útiles respecto a esa consulta en la parte alta y luego los menos interesantes más abajo. Porque si el usuario tiene que ir bajando, bajando, le va a costar más entenderlo y se va a desmotivar y lo va a acabar dejando. Entonces, de eso va. Y la ley de fits, bueno, esta tiene que ver con la distancia y el tamaño de los objetos. Si vosotros hacéis elementos muy pequeños, por ejemplo para móvil, lo típico de darle, por ejemplo, mi padre tiene los dedos como morcillas, entonces si tenéis elementos muy pequeñitos no va a ser capaz de atinar.
Entonces eso le va a causar frustración porque no va a ser capaz de hacerlo. Entonces el tamaño de los elementos tiene que ir adaptado tanto al público como al dispositivo. Vale. Otra cosa que hacemos los usuarios es escanear. No leemos. Esto es un mapa de calor. Esto se hace con una cámara de infrarrojos que capta la posición de los ojos y va calculando el tiempo y marcándolo en un mapa donde interactuamos más. Pues aquí ha estado más tiempo, aquí ha estado más tiempo, y en azul un poco menos, etc. Y bueno, es muy habitual este patrón en F. Empezamos por la parte alta de la página, leemos de izquierda a derecha y bajamos un poco. Izquierda a derecha y vamos bajando. Y vamos perdiendo el interés. Entonces, por eso ese patrón de F. Bueno, como curiosidad, en un país árabe que se lee de izquierda a derecha, el patrón se invierte. Entonces, eso, de lo que va esto es que los usuarios no leen, escanean. Entonces, no uséis textos muy grandes porque no lo van a leer. O sea, lo que tenéis que hacer es ser concisos a la hora de explicar las cosas. Vale, los usuarios son perezosos, somos perezosos. Cuanto más scroll haya que hacer, cuanto más haya que bajar, menos interesante, o sea, más desmotivados. Buscáis algo y empezáis a bajar y no encontráis, y dices, va, vuelta, me voy otra vez al buscador y busco otra cosa. Y eso es porque pues nos cansamos y realmente es una de las... esto no es una ciencia cierta, pero vamos, más o menos dependiendo del producto son unas 3 alturas de pantalla. Imaginaos que esto es un móvil, pues toda la información, bueno, esto realmente es hasta aquí, o sea, esto sería una pantalla, esta 2 y esta 3. Todo el contenido debe estar aquí, porque ya, si lo veis, el ratio de gente que llega hasta aquí es menos del 50%. Entonces, el contenido que esté aquí ya no lo va a ver ni la mitad de la gente. Entonces, si tenéis algo interesante que poner en la página, que esté lo más arriba posible. Y si hay mucho contenido, igual tenéis que replantearlo y moverlo a otro sitio o lo que sea, porque aquí hasta aquí llega muy poca gente, a no ser que esté muy interesada. Y aquí podéis ver un poco los porcentajes. A la que vas haciendo scroll, van bajando. Esto es una pantalla, 2 pantallas, 3, 4, y ya veis que a partir de aquí el porcentaje baja muchísimo. O sea, aquí ya no llega prácticamente nadie. Entonces, páginas muy largas con un scroll muy largo, desde luego para encontrar contenido no valen. Esto es de lo que van los usuarios, somos perezosos. Vale, los usuarios también somos impacientes. A la hora de escanear contenido, más o menos, tenemos que intentar conseguir que el usuario encuentre lo que busca en menos de 15 segundos. Por eso, somos impacientes. Llegas a una página, estoy buscando determinado contenido, empiezas a escanear, y enseguida, si no encuentras lo que buscas y empiezas a tener que hacer scroll, etcétera, te acabas yendo. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuantos menos elementos, replantear el contenido. Mucho contenido nos sirve, contenido explícito, corto, conciso, eso es lo realmente importante. Y luego también está, con lo de la impaciencia, la velocidad de carga. Este es el porcentaje de rebote. El porcentaje de rebote se considera, tú entro en una web, pasa un tiempo y pasado ese tiempo me salgo. Y es porque no carga, o porque se queda en blanco o lo que sea. Por debajo de 3 segundos ya empieza a haber cae un 32%. Hay un 32% de usuarios que en menos de 3 segundos ya se han ido. Entonces, idealmente debemos mantener nuestra carga de la página web, o que al menos visualmente esté ya activa. Interactiva igual, pues podríamos tardar un poquito más, aunque idealmente debería estar cargada completamente en 2 segundos. Y como veis, a la que va incrementando el tiempo de carga, va cayendo muchísimo. Entonces, tiempos de carga muy lentos afectan al rebote. Entonces, directamente, vuestro usuario, aunque tengáis un contenido muy bueno, no va a llegar, porque se va a cansar. Va a esperar 5 segundos y va a decir, me voy. Y eso nos ha pasado a todos. Vale, otra cosa que hacemos los usuarios. Esta es una gráfica de los dispositivos, bueno, de cómo vemos sitios web en España desde 2019 hasta agosto de este año. Como veis, bueno, la línea verde, aquí se ve la leyenda, pero está muy pequeña. Verde es móvil, morado es escritorio, bueno, sí,
Y es que los colores aquí son un poco así, es azul, pero bueno. Y tablet, que es morado, está aquí abajo. Tablet está en torno al 5%, como veis es muy estable, es bastante minoritario. Realmente yo no me preocupo muchísimo por el diseño de tablet, porque realmente la cantidad de usuarios que hay es muy baja. Y como podéis ver, la tendencia es al alza. Ahora mismo, actualmente, 2/3 de la navegación viene desde móvil, así que vosotros tenéis que ser conscientes de que la mayoría de vuestros usuarios van a llegar desde el móvil. Así que probar el móvil lo primero. Luego el escritorio también hay que probarlo, por supuesto, y que funcione bien, pero sobre todo el móvil. 2/3 vienen del móvil. Esto depende un poco del sector. Hay sectores que llegan hasta el 75%, hay otros al 50%, pero más o menos la media es 2/3. Entonces, el móvil, súper importante. Vale, entonces, tenemos que los usuarios pues, son impacientes, perezosos, navegan a base de patrones, tienen poca memoria de trabajo y les gustan las pantallas pequeñas. Malditos usuarios, o sea, son terribles. ¿Cómo mejoramos nuestro UX? Vale. Por ejemplo, evitando la sobrecarga visual, eliminar todo lo superfluo. Este ejemplo que veis aquí, esta página, esto es terrible. O sea, encontrar aquí algo es dificilísimo. O sea, no hagáis algo así porque es horrible. Tamaños de fuentes, esto también es un poco variable, depende de la tipografía. En torno a 16 puntos es lo recomendable para que tenga un tamaño razonable y se vea de forma correcta. El italiano también debería ser óptimo. Yo siempre digo que es en torno a 1.25, entre 1.25 y 1.50, depende de la tipografía. Esto es el interlineado entre estos elementos. Entonces, más o menos por daros unos valores, aunque depende mucho de la tipografía. El contraste es muy importante. Esto es por accesibilidad y porque, no solo por accesibilidad, sino porque a nadie le gusta estar dejándose la vista para encontrar un elemento muy pequeño o que tiene un contraste muy bajo. Y este es, por ejemplo, el ejemplo. Tenemos aquí, sí, que visualmente queda bonito porque está así grises y tal, sí, pero se lee bastante mal. O sea, el contraste es bajo, y entonces es recomendable incrementarlo. El espaciado es súper importante. En este caso, el espaciado está bien hecho. O sea, tenemos, ¿veis? Esto es un elemento, esto es otro, y queda muy claro. Son 6 elementos muy claros, y esto es debido al espaciado. Esto es lo que os comentaba antes. El espaciado es muy importante, forma parte de la comunicación. Lo siguiente, eso es limitar el número de colores. Esto es una locura, o sea, aquí hay muchísimos colores y esto es, vamos, crea un montón de caos y de confusión. Entonces, minimizar el número de colores. No hace falta irse a algo tan gris, pero podéis buscar un punto medio. Vale, el marcado semántico. Como podéis ver en este ejemplo, vosotros con CSS podéis hacer exactamente lo mismo con este mismo HTML, hecho todo con divs y este hecho con marcado semántico. Pero visualmente quedaría exactamente igual, pero este es mucho más útil, tanto para accesibilidad como para SEO. Entonces, en HTML5 creo recordar que hay 142 etiquetas. Intentar usarlas, o sea, si están ahí por algo. Entonces, este contenido es mucho más rico. Entonces, a la hora de plantear un nuevo componente, etcétera, pensar, oiga, pues igual si uso un article o un figure o un aside, pues es más rico, es más interesante. Perdón. Vale, sí, los encabezados también son muy importantes. Esto es por SEO y por accesibilidad. Siempre marcarlos de H1 a H6 con descendente, tamaño descendente, para que tenga cierta lógica a la hora de leer. Y la consistencia de los botones, bueno, los botones de los elementos en general es importante, debe ser consistente. Un botón que esté en la home tiene que ser igual que en la página de contacto y así sucesivamente. El usuario tiene que entender que lo que está tocando es eso y no se lo cambies porque vas a crear frustración. Formularios, esta da para largo. Como recomendación es eso, no utilizar lenguaje negativo, no acuséis al usuario de que ha hecho algo mal, ha cometido un error o ha hecho... no. El problema es de algo que se ha comunicado mal o ha habido un error de conexión del servidor, pero no culpéis al usuario. Intentar usar un lenguaje positivo para no cabrear al usuario. Evitar lenguaje técnico. Este es un ejemplo muy claro. Esto es un mensaje de Windows que, bueno, esto pues, para el desarrollador de Windows interno de Microsoft pues le resultará interesante, pero desde luego para como usuario a mí este mensaje no me dice nada. Vale, menos es más. Si no, lo de siempre,
fuera. No creéis ruido, un formulario es un proceso importante, tiene que ser limpio y sencillo. Reducir la abstracción. Cuando generéis, por ejemplo, un mensaje de error, es conveniente que ese mensaje de error no esté arriba ni abajo del formulario, sino que esté al lado de la caja que ha producido el error. Por ejemplo, metéis un email y debería decirte, no, este email le falta el dominio o este email es inválido. Debería estar cerca, muy cerca del input donde lo habéis hecho. Si lo hacéis arriba o abajo, estáis creando una separación de elementos. Entonces, cuanto más cerca esté, más fácil para el usuario. Dar opciones alternativas. Por ejemplo, si tenéis un generador de contraseñas, el usuario, por ejemplo, pone una contraseña muy sencilla y le podéis poner contraseña no válida, por ejemplo. Pero bueno, y si le sugerís, puedes usar este tipo de contraseña que tenga estos números y le dais un ejemplo, por ejemplo. No sé, ese tipo de cosas. Es ayudar y acompañar a los usuarios para que hagan ese tipo de... O sea, para que no se frustren, para que básicamente continúen con el proceso. Agradece a tus usuarios. El formulario termina, darle gracias. O sea, ha completado un proceso, agradecérselo. Ya que ha usado vuestra aplicación, lo ha conseguido, oye, está bien, a todo el mundo le gusta que le agradezcan y le reconozcan. Y si me quedo algo. Sí, si tenéis un formulario muy largo y no lo habéis replanteado, pero aún así necesitáis muchísimos campos, que a veces pasa, podéis hacer un formulario multipasos. Pues, por ejemplo, agrupáis los datos personales, en otro los datos de dirección, etcétera, y en otro pues, otro tipo de datos que necesitéis. No lo hagáis todo en un mega formulario horrible, porque al final el usuario se va a frustrar. O sea, a mí me ha pasado, llegas a una web, ves un monstruo de formulario así y dices, qué pereza me da, paso. Sin embargo, si ves un bloquecito así y tiene pasos y tal, como que te da esa sensación de, bueno, venga, va, que puedo acabarlo. Vale, la animación también es un punto de comunicación. Aquí tenemos un ejemplo bastante claro. Este GIF es una carga de una aplicación. Aquí simplemente se está cargando y de repente, sin ningún tipo de aviso, nos aparece todo el contenido. Sin embargo, aquí, después de la carga, hace una animación de entrada desde abajo. Estéticamente y visualmente es mucho más agradable al usuario, y no solo eso, sino que ya le estás dando a entender al usuario que hay más contenido aquí abajo. Entonces está entendiendo que ha cargado y que encima hay más contenido debajo. Esto es un ejemplo, pero bueno, se aplica a más cosas. Y bueno, el tema de los hover. Siempre tiene que haber una respuesta activa contra algo que se puede clicar. Porque tenéis que diferenciar entre textos y enlaces. Entonces, siempre es importante añadir un rollover y a ser posible con una transición suave. Entonces, de esa forma, indicáis al usuario que eso es un enlace y que va a llevar a algún sitio. Y bueno, eso es un poco todo. Si tenéis alguna pregunta. Sí, perfectamente. De hecho, muchos de los patrones que se usan en experiencia de usuario son totalmente accesibles. O sea, es lo que estaba diciendo antes. Si tu diseño no es útil, o sea, visualmente es muy bonito, pero tienes algún tipo de problema, por ejemplo, de accesibilidad, no es un buen diseño. O sea, se trata de hacer buen diseño y que sea accesible. Sí, perfectamente, es totalmente compatible. Es más trabajo para el desarrollador, pero se puede compatibilizar perfectamente. Y por otro lado, las animaciones no es un poco contradictorio con el tema de la pereza, porque al final tener que esperar que algo interactúe más que el usuario se pueda ir en la web. Esto hay una regla, tiene que ser menor a 400 milisegundos, porque se supone que es el tiempo que el ojo necesita para entender lo que está pasando e interactuar con ello. Entonces, si esas animaciones son muy ligeras, no hay problema. Es cierto que si fuese más largo, sí que tiene ese efecto contrario. Por eso, lo de las animaciones, es verdad que con cierto cuidado. Sí, bien visto. ¿Una pregunta más? Cuando se hacen las pruebas con el prototipo,
que suelen ser pruebas internas, ¿no? Porque al final es un prototipo que no tiene funcionalidad Sí. como tal, ¿qué se suele hacer por parte del equipo? Bueno, para hacer prototipado hay una serie de herramientas, por ejemplo Figma es la que se utiliza, bueno ya muchos de vosotros habéis trabajado con ella, se pueden hacer tests sobre ello, se hace un modelo, entre comillas, funcional, no es exactamente funcional, pero bueno, sí que puedes simular determinados cambios entre páginas, etcétera, y es suficiente para llegar a las conclusiones de que ese diseño que has hecho es correcto o no. Y luego esas pruebas, o sea, cuando ya se tiene el prototipo hecho, lo ideal es intentar hacer entrevistas con gente que hayas detectado en la fase de ideación. Pues, por ejemplo, yo os pongo el caso de una web en la que trabajé en Escocia, que era sobre el cáncer de próstata. El público objetivo es en torno a mayores de 50. Entonces, la web fue desarrollada con letras grandes, con información concisa, con mensajes que no fuesen de alerta, sino de oye, esto pasa, es la causa del cáncer más común en Reino Unido y tienes que hacerlo, o sea, es algo importante, es tu salud. Entonces, luego en las pruebas se hace con ese nicho de gente que has detectado. Entonces, sí, se hace una serie de entrevistas, a ser posible con gente de fuera, se puede hacer internamente, o sea, si tienes una empresa muy grande como en la que trabajamos muchos de nosotros, podrías llegar a hacer un grupo de ese tipo de gente y hacer esas pruebas internamente, aunque es mejor que sea fuera, porque nosotros estamos un poco viciados porque somos súper usuarios y no, o sea, tenemos mucha más habilidad a la hora de trabajar con interfaces como, no sé, nuestras madres o abuelos, etcétera. Entonces, es recomendable hacerlo un poco fuera, pero sí, los test se deberían hacer antes de desarrollo, pero ya digo que lo vais a ver muy poquito. Sí. Este tipo de decisiones la elabora un equipo que tenga, no sé, entiendo a lo mejor sociólogo dentro de psicólogo. Idealmente sí. Bueno, supongo que eso en vuestros equipos o en vuestros clientes habrá de todo, pero idealmente debería haber un equipo de UX. Un equipo de UX se va a encargar de recopilar toda la información sobre proyectos similares, sobre rangos de edad, etcétera. Y con toda esa información, puede que en ese equipo de UX haya alguien, psicólogos, etcétera, que entienda determinados aspectos de ese nicho al que quieres llegar. Entonces sí, o sea, alguien con formación de psicología pues, sería bastante interesante en un equipo de UX, desde luego. Lo digo porque se puede tener un diseño muy bonito. A veces este tipo de cosas la diseña o la trabaja un equipo de diseño, ¿no? Te planta un diseño. Sí. Y a lo mejor, bueno, son especialistas en la belleza, en, sí, correcto. En las cosas, pero en otros aspectos, pues quizás, como comentas tú, la web que iba dirigida para personas de cierta edad. Sí. No, efectivamente, por eso cada vez se busca más diseñador UX. Es alguien que es diseñador, por supuesto, que es capaz de hacer toda la parte visual, toda la parte del UI, pero que tenga esa capacidad de entender cómo interaccionan los usuarios. Que es eso, pues este tipo de leyes que os he mostrado, hay muchas más, y si las entiendes, a la hora de diseñar, vas a plasmarlo. Y luego toda esa fricción que puede salir en un proceso posterior en el desarrollo va a desaparecer. Por eso cada vez se busca más UX designer. O sea, si alguno de vosotros es diseñador o quiere seguir adelante con diseño, os recomiendo que busquéis este camino de UX porque os va a dar mucho más valor, mucho más dinero al fin y al cabo. Así que formaros en algo así. ¿Hay educación reglada para esto? Reglada, hay másters, mejores, peores. A nivel formación reglada, creo que no hay. No lo sé, yo no la conozco. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que sí. Sí que esto se tiene mucho más en cuenta, cada vez el diseño de productos es más importante y sí que hay formación un poco más densa sobre esto. Pero bueno, al fin y al cabo mucho de esto es experiencia. O sea, se trata de, tú puedes entender los principios, hay mucha literatura sobre esto, pero luego hasta que realmente no llegas a un cliente de verdad, con sus problemas, con sus casuísticas, con su público objetivo, hasta que no lo entiendes, realmente no le vas a sacar todo el partido. Por eso, diseñadores UX con
carrera larga son muy valorados, porque van a saber resolver un montón de problemas que un junior o alguien que empieza no va a saber ver. Pero es por pura experiencia, o sea, no por otra cosa. Pero bueno, como cuando desarrollamos, o sea, es igual. Gente que lleva 15 años desarrollando ve un poco más allá que alguien que lleva 2. Es normal, eso es la vida. ¿Alguna pregunta más? ¿De dónde salen los principios que has estado comentando? Es que me suena mucho a percepción visual. No sé si vienen de esa rama, de dónde salen. Se llama... La web se llama... ¿Dices la de las leyes? No, sí, todas las leyes. Se llama UX Law. ¿Leyes de percepción visual? ¿Cómo están? UX Law se llama. Es una web donde vienen todas las leyes, bien explicaditas, y la verdad es que es muy interesante. Es una lectura rápida y se entiende muy bien. ¿Alguien más? Vale, pues muchas gracias. Solo una última. Me quedo con esta frase de Jakob Nielsen. Jakob Nielsen es un gurú de UX, tiene una consultora, Norman Nielsen, muy tocha. Realmente es un referente en todo esto. Y me quedo con una frase suya, tiene un montón, pero bueno. Eso, los usuarios web han sido siempre implacables y ahora lo son aún más. Entonces, os conmino a que no os quedéis solo con me viene algo, lo programo y ya está, sino poneos en el papel, en la piel del usuario al que va a interactuar con eso y ver si tiene algún problema. O sea, es darle una vuelta, no solo hagáis lo que os llega y ya está, porque a veces quien ha diseñado eso no lo ha tenido en cuenta, es muy probable. Entonces, todo esto os va a dar mucho más valor, porque todo esto funciona. O sea, todo esto que digo parece muy teórico y tal, pero luego cuando ves las tasas de conversión, funciona. Si hacéis las cosas bien, si hacéis las cosas siguiendo este tipo de preceptos, la gente, o sea, se convierte más. Al fin y al cabo, imaginas una tienda online, el objetivo es comprar más. Pues en una tienda, por ejemplo, de educación, no vas a comprar el producto directamente, pero sí vas a pedir información. Si toda esa información está bien hecha, está bien estructurada, va a haber más gente que pida información. Pues entonces todo esto funciona, así que os conmino a que trabajéis un poquito en ello y os pongáis un poco en la piel del usuario, porque son implacables, somos difíciles y cada vez somos más exigentes, entonces ya no vale con cualquier cosa. Así que nada, darle al UX. Muchas gracias.